Una periodista que durante casi 30 años ha estado ejerciendo en el sector salud y ha contado historias de médicos, de personal hospitalario, de pacientes que tocan las fibras más sensibles. La verdad es que leyendo este libro me he conmovido mucho. Ha denunciado situaciones muy críticas también, como decía yo en el segmento anterior. Ha hecho una radiografía en muchas ocasiones de nuestro sistema de salud y cómo el paciente ha ido evolucionando. Su trabajo ha hecho la diferencia en la vida, no solamente del mismo sistema de salud, de muchos médicos, pero sobre todo de muchos pacientes. Así es que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a esta estrella que durante 30 años ha reportado, ganando diferentes premios a través de su trabajo, primero en unos periódicos, El Caribe, etcétera, pero sobre todo en el Listín Diario. Periodista especializada en comunicación en salud, egresada de la UAS con el título de licenciada en comunicación, especialidad en comunicación en salud, diplomado en investigación de salud, diplomado en seguro familiar de salud y diplomado en bioética y comunicación en salud. Que no es que yo voy a escribir sobre salud, es que yo sé de salud. Yo creo que tú eres de las que, de tú, Altagracia, ese grupo de periodistas que conoce más de nuestro sistema de salud que muchos médicos y que muchos ministros de salud. Bueno, María Cela, gracias, y a ti, Faride, la verdad que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y que tú te hayas leído mi libro tan rápido. Sí, mira, me lo comí. La verdad que me ha emocionado. Yo lo voy marcando, miren, a que ustedes siempre tienen la cámara lejísimo. Miren cómo yo lo voy marcando. Sí. Ahí es que se ven todas las páginas marcadas, todos los rayones y todo. Ahí es que se ve que realmente se está leyendo el libro. Sí, le cayó muchísima agua hoy. Pero yo estaba leyendo estas historias y vamos a empezar porque no hay nada que conecte más a la gente con el trabajo de un periodista que la parte humana. Yo creo que la parte humana es el objetivo más importante de los periodistas. Sin ellos ser la historia, pero sí sentir las historias para transmitir esas emociones. Y yo vi muchas que a mí me llamaron la atención, la del paciente moribundo, la de la niña de las agujas, como tú tuviste que sacar la información de la cantidad de agujas que tenía esa criaturita de 5 años. Yo quisiera que tú me contaras algunas de las que más te han impactado a lo largo de estos años. Y sé que el camillero del Gautier es una de ellas. Así es, María Cela, gracias. Como tú lo dices, son muchas las historias. Uno recoge unas cuantas porque no casi todo. 28 años cubriendo el área de la salud y viendo los cambios que ha tenido el sistema. Eso yo te iba a decir, tú has visto desde el 96 a la fecha toda la transformación. Así es. Desde antes de aprobarse la ley de salud, la ley de seguridad social, cuando hablábamos al principio de la Comisión Ejecutiva para la reforma, del sector salud, que por ahí fue que empezamos. Bueno, vimos todo lo que ha pasado ahí. Ahí trabajé yo. Bueno, tú también estabas y cosas ahí. que siguen pasando, y que todavía, a pesar de todo. A pesar de todo. Yo decía en el discurso de apertura, de puesta en circulación de mi libro, que el sistema se ha quedado como empantanado en todas esas reformas y legislaciones, que es verdad que se ha logrado avances, porque no podemos decir que no se ha logrado, pero ha quedado tantas cosas pendientes que resolver. Y tú me preguntabas de las historias que más me impactaron, María Cela. Bueno, son muchas. Lo de los niños con cáncer, te la voy a hacer bien breve, porque es una de las que más me ha hecho llorar. Era un niño pequeño del sector El Valiente, voy a su casa 8 meses antes a hacer un reportaje, porque antes no es como ahora, la gente tiene los casos, hace un videíto, lo sube a las redes sociales y ya todo el mundo sabe y conoce el caso. Antes los periodistas teníamos que ir a las casas de las familias que lograban comunicarse a los medios, y este niño gordito correteaba en las calles. Yo le hago un reportaje, logra tratamiento, pero 8 meses después yo voy a la sala de niños con cáncer del Robert Reed Cabral y resulta que ese niño estaba ya prácticamente moribundo. La madre me explicaba y yo la verdad que no pude contener las lágrimas. Escribí llorando la historia. Él decía, ay mami, sí, solamente sus ojitos y movía la cabeza y decía, ay mami, ay mami. En ese mismo momento yo empecé a llorar y mira que yo estaba mucho más joven y se nos decía, no, que los periodistas no pueden estar llorando delante de la fuente, pero no, hay cosas que son personas, al contrario. Pero eso ayudó a que el tema de estos niños morían con dolor, no había tratamiento, nadie ayudaba.
Y eso ayudó a que, y ahora mismo los niños realmente reciben tratamiento, muchas organizaciones solidarias. Lo único que hacían era tenerlos ahí en los últimos días, pero no había tratamientos paliativos para el dolor. Los que lograban hospitalizarse, María Cela, porque no todos encontraban camas. Igual pasaba con los pacientes de diálisis, lo veíamos a cada rato en protestas, cargando todo. En las calles. Unas cosas terribles. En las calles. Y eso ha cambiado por el kit también. de diálisis, había apenas 1 o 2 unidades de hemodiálisis. Pacientes llegaban de todo el país, amanecían pacientes enfermos para poder conseguir un turno. Sí. Y tenían que marchar para conseguir los kits de diálisis porque no lo tenían. Ahora los pacientes tienen cobertura, ya no lo vemos en la calle. No, y tenemos hospitales que hasta cierto punto se han convertido en estos hospitales modelos dentro del sistema, porque el padre Villini de antes de la reforma y después ha cambiado. Algunos, pero definitivamente hay muchas carencias todavía. Muchísimas, y se han abierto unidades de diálisis en diferentes pueblos también, que ha ayudado un poco, pero todavía tienen muchísimas dificultades. Yo cuando leía tu libro me dio la impresión de que tú decías de alguna manera que el Luis Eduardo, la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, era un elefante blanco. Sí, eso es lo que estamos viendo. Se hizo una inversión inmensa. Yo recuerdo ese hospital, el Luis Eduardo Aybar, siempre lleno, totalmente repleto de personas que buscaban asistencia. De pronto desbaratan el hospital con todo y expedientes de los pacientes. Con todo, se lo arrasaron con todo. Con todo, no sé si ustedes recuerdan que se hizo un escándalo, porque hicieron fotos, porque todos los expedientes. Todos los récords médicos. Lo demolieron con el hospital. La promesa de que se iba a construir rápidamente, de que iban a tener, y mira cuántos años tenemos. Y tenemos ese hospital, una infraestructura inmensa, moderna, bonita. Pero el personal y el dinero para el mantenimiento. ¿Y qué va a pasar con todos esos equipos que no se están usando? La experiencia que tenemos, María Cela, que ha pasado eso, se construían muchos hospitales, el Instituto del Cáncer, el INCAR es un ejemplo de eso, llave en mano, lo primero que hacían eran comprar equipos y los equipos se desactualizaban y se dañaban. Si no se pone en funcionamiento va a pasar eso, con esa gran inversión que se ha hecho ya. Tú has denunciado también a lo largo de los años los entramados alrededor de los hospitales con... son muchos entramados. Uno es el desvío de pacientes para cobrar coimas. Otro es el pago que hay que hacer para un puesto de 10.000, 30.000, dependiendo, y hasta el primer salario, que ahí tú lo has denunciado también. Para nombrar. Otro es cómo se dañan los mismos empleados muchos de los equipos para que luego, o sea, todo eso que tú has ido denunciando, normalmente se tomaba la medida y se despedía la soga, como tú dices en el libro. Por lo más corto, por lo más débil. Rompe por lo más fino. Sí. Y las denuncias no las hago ni siquiera yo, las hacen los propios incumbentes del Servicio Nacional de Salud. Ahora se llama Servicio Nacional de Salud desde hace ya unos cuantos años. Pero tradicionalmente se han hecho esas denuncias que a veces ellos mismos se sienten con las manos atadas porque no tienen cómo romperlas. Doris, y a tu juicio, por la experiencia que tienes cubriendo tantos años en el sector salud, ¿cuál ha sido el gran problema del sector? ¿Cuál ha sido el gran problema? ¿Por qué no hemos avanzado a la velocidad que quizás pudimos haber pensado que iba a ocurrir después de 20 años de una reforma? El gran problema del sector es, Farideh, que tenemos un sistema inverso. Aquí tenemos un sistema curativo y hemos dejado de lado la prevención, y mientras estemos así podemos construir miles de hospitales, abrir miles de camas y vamos a tener el mismo problema de falta de acceso, de dificultades, porque que aquí se debió empezar, tal como lo establece la ley 8701, por el primer nivel de atención, fortalecerlo. Están hablando de eso desde hace más de 30 o 40 años, que República Dominicana es necesario, pero no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Así, tú lo has dicho, totalmente. Y eso evita que los pacientes tengan que ir y pasar horas y días y gastar un dinero que no tienen para atenderse de cosas que no son necesarias, y evita que la enfermedad llegue a otros puntos más graves. Exactamente. Al final sería una economía para el propio sistema, claro, porque todas esas personas que están ocupando camas, que tienen esos cánceres que llegan ya en niveles 3 y 4, ya que prácticamente que no tienen solución, todo eso se podría detectar en este primer nivel de atención. Hablando de ocupar camas, hay un artículo muy curioso, Farideh, sobre un tipo que había sido condenado, un cónsul que había sido condenado por estar bregando con algo de drogas, de Haití hasta acá.
y él llevaba 8 meses. 8 meses. 8 meses 8 internos. meses Ocupando una de Oye, las 3 camas que tenía Cuéntanos la unidad. esa anécdota. Sí. Bueno, llaman Es al... un artículo. Sí, eso yo lo Lo cogieron preso otra vez al otro día, pero bueno. Sí, resulta que llaman al periódico y dicen de ese señor que tiene 8 meses ocupando una de las Dios 3 camas del área de urología del Hospital Padre Villini. Una de las 3 con gente en espera. Exacto, teniendo que devolver muchísimos pacientes porque no hay donde hospitalizarlo. Y que estaba ahí y cuando yo voy, pues resulta que yo entro, voy y esa cama está vacía precisamente. Salgo y veo un señor muy ameno conversando en los pasillos. Normal. Normal. Pero entonces parece que alguien le avisó, hay una periodista aquí que anda averiguando de ti, y cuando vuelvo a la sala está acostado, quejándose, y alguien dándole masajes como en los pies, dándole terapia, y resulta que el señor, cuando yo voy donde él, me dice, no, es que yo estoy muy mal, qué sé yo. Cuando voy donde el director de ese entonces, del hospital, pues se asustó, porque evidentemente había complicidad hasta del mismo personal que estaba atendiéndolo. Claro, 8 meses. Que le avisaron inmediatamente. Bueno, pues al día siguiente se publicó en el periódico y fueron y lo buscaron, lo retornaron de nuevo a su lugar. Pero para que ustedes Ya tú vean cómo el sabes. periodismo, aparte de cambiar la vida de muchas familias que necesitaban desesperadamente ayuda, aparte de resolverse situaciones que llevaban años dándose y que hasta que tú no las pones en blanco y negro para que la lea el país completo, no se mete mano, no se deciden. Hay una que yo nunca he entendido cómo es que todavía continúa, que son las prótesis carabelitas. El gran negocio que hay con las prótesis, un país donde usted sabe que los accidentes están a la orden del día, somos el de más alto índice de accidentes y de muerte por accidente y de rotos, gente con todos los huesos rotos. Y aquí las prótesis carabelitas han provocado desgracias en vida de mucha gente. Y es un gran negocio que ha hecho millonarios a muchos médicos. Sí, lamentablemente sigue haciéndolo. Recuerdo que cuando hicimos esa serie de trabajos en el periódico, la CISARIL y Salud Pública, diferentes instituciones hicieron reuniones, trataron de que se iban a hacer mayores regulaciones, pero al final todo se queda en reuniones, lamentablemente, María Cela. Es que es Eso un lo negocio muy estamos grande. viendo. Hay muchos intereses. Hay muchos demasiados intereses. Y mucha gente con poder. Así es, así sí, sobre todo. Que se ha gente hecho con poder. rica en base a eso. Yo llegué a escribir de casos que entra el paciente a la sala de cirugía y cuando el personal se da cuenta que no compró la prótesis o en el lugar donde le dijeron que tenía que comprarla, pues lo sacan del área de cirugía y no lo operan ese día. Todavía Se da de todo, se ha dado de todo. Es un paciente que necesita mejorar, pero yo creo que en este libro nos podemos dar cuenta de cómo estaba en los años 90 y cómo ha ido evolucionando, cuáles cosas todavía tienen que cambiar y juntos vamos a llorar, porque en verdad es tan difícil para aquella persona que tiene que ser testigo y contar la historia, no involucrarse en la misma y no ser también parte del éxito como esas niñas que te dicen, esas eran las trillizas. Los trillizos. Los trillizos, bendiciones tía, 10 años después de cómo ayudaste a salvar sus vidas. Ay, Compre este libro, Encuesta está. Encuesta, ya está encuesta. Sí. Encuesta, Juntos Lloramos, historias que no se olvidan de Doris Pantaleón, además va a conocer más. Esto es para médicos también y para todo el personal de salud. Un libro muy interesante. Muchas Enhorabuena. gracias, Un muchas fuerte gracias. aplauso a nuestra querida amiga Doris Pantaleón. Hacemos una pausa y cuando regresemos, una buena noticia de la DGI. Buena noticia de la DGI. ¿Ustedes lo pueden creer? Sí, cuando regresemos de la pausa.